La bienvenida de inmediato al diputado Ramón Lobo, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Gran Polo Patriótico. Bienvenido, diputado. Bueno, muy buenos días a todo el pueblo venezolano. Desearle el mejor de los éxitos a todos ustedes. Bienvenido, diputado. Muchos temas que discutir y quiero de inmediato citar unas declaraciones dadas hace segundos por el profesor y analista político John Magdaleno. Él aseguraba que en este momento estamos viviendo la crisis más grave de los últimos 40 años en Venezuela. Esto con respecto al análisis que hacía de lo que fue esta presentación del decreto de emergencia económica por parte del presidente de la República. ¿Qué opina el diputado Lobo al respecto? Mira, yo creo que nosotros tenemos que contextualizar inicialmente la situación actual por la cual nosotros estamos pasando desde el punto de vista económico en nuestra querida patria. Y es una serie de eventos que se han venido acumulando a lo largo de estos 2 últimos años, donde vemos cómo de manera incesante sectores nacionales e internacionales llevaron adelante una serie de acciones con la finalidad de generar una desestabilización de la economía nacional con el objetivo de obtener créditos electorales. Y es lo que nosotros hemos venido señalando y denunciando como la guerra económica. La guerra económica que existe y que el pueblo venezolano lo ha percibido y se ve afectado ante acciones deliberadas de disminución de la capacidad voluntaria en la capacidad de producción de las estructuras oligopólicas que tienen una posición de dominio entre la economía. Y a eso, por supuesto, tú le asocias todos unos hechos de acaparamiento, de contrabando, de manipulación de la moneda nacional con la finalidad de ser utilizado como marcador, y eso, por supuesto, ha generado elementos de inflación alto, asociado particularmente a elementos especulativos, y eso, por supuesto, conlleva a la situación actual. Nosotros no podemos Ahora, dejar diputado, eso pero de si hay un una lado, guerra económica, porque entonces a el veces gobierno la está perdiendo. no es el gobierno, es el pueblo venezolano el que se ha visto afectado. El gobierno ha venido desarrollando, particularmente, para no irme muy atrás, en los 2 últimos años una serie de acciones de medida con la finalidad de buscar la manera de normalizar la actividad productiva nacional, con el objetivo de que el pueblo venezolano pueda tener pleno goce de sus derechos y, por supuesto, el libre acceso a precio justo a los bienes y servicios. Y hoy día, ante esa situación, y le agregamos algo adicional, que es el descenso en los precios del barril petrolero, que a veces la oposición lo quiere dejar a un lado. En el año 2014, el precio promedio de exportación estuvo por encima de los $85. El 2015 cerramos por debajo de los $44 y este año estamos por debajo de los $30 y nuestra principal fuente de ingreso de divisas de la economía nacional en más de un 96% es a través de la actividad petrolera. Este elemento, conjuntamente con todo ese ataque sistemático a la economía nacional, donde también, lamentablemente, debemos señalar que no tenemos un aparato productivo nacional fuerte que pueda atender el crecimiento de la demanda agregada que se ha experimentado a lo largo de estos últimos 17 años. Por supuesto, una población con una mayor capacidad de compra para acceder a bienes y servicios y, por otro lado, a pesar, que esto es importante destacarlo, en los años de Revolución Bolivariana nosotros hemos triplicado el Producto Interno Bruto, que es la expresión monetaria de la producción de bienes y servicios que se generan en la economía nacional. A pesar de ese crecimiento, no se compagina la producción nacional con el crecimiento importante en la demanda. Diputado, ¿qué nueva realidad le va a plantear este decreto de emergencia económica a los venezolanos? Si tomamos en cuenta que se conoce que dependemos de una economía netamente petrolera, rentística del petróleo, lo ha dicho incluso miembros de la bancada oficialista, ¿cómo se va a lograr diversificar la entrada de divisas en este caso o qué beneficios va a traer este decreto de emergencia económica? En primera instancia, un objetivo central tiene que ver con generar las condiciones para impulsar el aparato productivo nacional con la participación de todos los sectores, para de esa manera ampliar la oferta de bienes y servicios, pero adicionalmente estimular todo lo que tiene que ver con la exportación de productos no tradicionales, porque nosotros tenemos que incrementar la captación de divisas, pero también diversificar la fuente para poder atender los requerimientos que necesitamos de otras economías para la importación de insumos, pero también para la importación de bienes de consumo final, que
el decreto también establece la necesidad de buscar la manera de regularizar definitivamente todo el sistema de distribución y comercialización a nivel interno. Pero adicionalmente, el decreto también nos plantea la necesidad... ¿Hay un mal manejo de la distribución a nivel interno? ¿Hay un mal manejo? Hay un desvío constante de los canales formales a los informales para generar una ola especulativa. Y eso, por supuesto, genera un efecto negativo en la población venezolana. Pero le señalaba que el decreto, en su concepto, nosotros tenemos que verlo desde ese punto de vista. Vuelvo a destacarlo: el apalancamiento definitivo, fortalecimiento del aparato productivo nacional, la captación y diversificación de los divisas, la regularización del sistema nacional de distribución y comercialización interno, así como optimizar la recaudación tributaria. Y también este decreto tiene que conllevarnos definitivamente a la construcción de una economía productiva, diversificada, inclusiva y soberana. Por supuesto, una economía que supere la concepción regnista que nosotros tenemos actualmente. A mí también unos minuticos para terminar el tema del decreto de emergencia económica, porque se ha intentado descontextualizar y es lógico que la derecha trate de negar el decreto de emergencia económica, puesto que ellos llegaron a la Asamblea Nacional con el respeto que merecen los hombres y mujeres de la oposición que hoy nos acompañan, pero con candidatos y candidatas que no mostraban su rostro. ¿Cuál fue el elemento y la consideración? O sus verdaderos candidatos: la especulación, el contrabando, la falta de producción, la especulación. Ahora, eso le generó un crédito electoral y, por supuesto, ellos van a intentar que esta situación se prolongue para tratar en otros eventos buscar la manera de obtener algún tipo de resultado. Se piensa más en lo particular que en lo que realmente necesita la población venezolana. Entonces, el decreto de emergencia económica también nos va a permitir garantizar recursos de carácter extraordinario para seguir invirtiendo en vivienda, para seguir invirtiendo en salud, para seguir invirtiendo en educación. Pero de igual manera se plantea dentro del decreto de emergencia económica que las economías presupuestarias que se obtuvieron en el año 2015 sean invertidas en misiones socialistas, sean invertidas en infraestructura productiva y en algo muy importante, en el abastecimiento que hoy día exige el pueblo venezolano. Y para eso hay una serie de líneas de acción que ahí están establecidos, como es aligerar las compras del Estado, agilizar todo lo que tiene que ver con los trámites cambiarios, flexibilizar y agilizar todo lo que tiene que ver con la importación y nacionalización de bienes, pero también el tránsito de esos bienes en los distintos puertos y aeropuertos. Y eso indudablemente nos va a permitir en estos 60 días que tiene de duración el decreto de emergencia económica, generar una respuesta inmediata ante esos problemas más sentido que tiene la población venezolana. Ahí tiene la oposición ese escenario y lo vamos a debatir. Y por supuesto el pueblo va a poder evaluar quiénes realmente están en la disposición y voluntad para salir de esta circunstancia coyuntural que se nos ha presentado en los 2 últimos años, porque yo tengo que traer a colación en estos 17 años un índice. Sencillamente, el presidente, en el discurso que dio en la Asamblea Nacional, el cual felicitamos por su gallardía, por su coherencia, por los logros que nosotros logramos alcanzar en el año 2015, a pesar de la situación económica complicada, que nosotros no la ocultamos, sino que buscamos la manera precisamente de enfrentarla y de superarla. En este escenario se puede ver una unificación cambiaria y efectivamente el decreto, el aumento de la gasolina que quedó pendiente para el año 2015. ¿Esos dos escenarios se podían vivir en este 2016? Se genera con el decreto todo el marco de acción, porque tenemos una situación excepcional y necesitamos facultades y necesitamos atribuciones extraordinarias para poder combatir esa situación y superarla de manera definitiva. Y el presidente mismo señaló ya que era el momento para revisar el precio de los hidrocarburos a nivel interno. Nosotros subsidiamos, es mejor dicho, pagamos el concepto de la gasolina. Y esos recursos que actualmente se están siendo utilizados para cubrir ese subsidio pudiesen ser direccionados para estas áreas prioritarias que están establecidas en el decreto de emergencia ¿Por qué no se hizo el económica. año pasado? ¿Por un tema político? Bueno, ¿Por el costo político? No por el costo político. El mismo presidente señaló que a través de los mecanismos de inteligencia se determinó la disposición
de grupos violentos para tratar de generar algún escenario de desestabilización en el país, sí se generaba el incremento de los hidrocarburos y él, para precisar y para mantener la paz, decidió diferir esa discusión y la trae nuevamente, y nosotros acompañamos al presidente en la necesidad de ajustar el precio de la gasolina a sus costos de producción, porque eso nos va a permitir, vuelvo a destacar, que esos recursos sean direccionados hacia estas áreas fundamentales. Diputado, hay muchísima opinión y muchísimas preguntas a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, pero es mi compañero Gabriel López quien se las va a presentar a continuación. Gabriel. Efectivamente, diputado Lobo, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Le vamos a solicitar respuestas bastante precisas para de esta forma darle la mayor cabida posible a la participación de la audiencia. Vamos a iniciar con Moisés Oscar Meyer, que le dice: buenos días, pregúntenle al diputado si Bicentenario, Pedeval, Mercal, etcétera, tienen guerra económica, ya que no hay nada allí. Esa es la red de distribución pública que nos ha permitido precisamente combatir toda esta guerra económica y colocar en disposición del pueblo venezolano una cantidad importante de productos de primera necesidad. Recordemos que este programa de seguridad alimentario surgió precisamente a raíz del golpe de Estado en el año 2002. Oscar Sequera le pregunta: diputado, buenos días. Independientemente de explicar la guerra económica, ¿cómo vamos a resolver la crisis económica? ¿Cuáles medidas se tomarán? Le pregunta. El decreto establece el marco general de actuación. Ya las medidas particulares las anunciará el presidente de la República. Hoy se instala el Consejo Nacional de Economía, el cual va a ser un espacio importante de discusión y va a tener un trabajo de manera articulada con el Gabinete Económico, quien ha venido generando toda una discusión y un trabajo articulado para presentar esta propuesta al país y la que están por manifestar o señalar. Stalin Centella dice: el diputado Lobo puede hablar de los millones de dólares que se robaron y no le dicen la verdad al país. ¿Quién responde por eso? Pregunta el señor Stalin Centella. Sí, bueno, a veces se generan toda una serie de comentarios. Yo pudiese hablar, y era lo que iba a manifestar, la economía y el gobierno está en consonancia o direccionado para satisfacer la necesidad de la gran parte de la población venezolana. Y en estos 17 años de revolución bolivariana, nosotros hemos disminuido la pobreza en más de un 50%. Y si la hemos disminuido en esos niveles es porque el pueblo venezolano hoy tiene mejor acceso a la educación, a la salud, a la vivienda y, por supuesto, un nivel de ingreso que permite acceder a los bienes y servicios. Y hemos superado de manera importante en lo que se corresponde a la pirámide de la jerarquización de necesidades, pasando del nivel básico a niveles superiores. Por razones de tiempo, diputado Lobo, solo un comentario más. Lo escribe el señor Jesús Morales y dice lo siguiente: el nuevo ministro de la Economía dice que la inflación no existe y usted habla de la inflación. ¿Quién tiene la razón?, le pregunta. Mira, nosotros lo hemos manifestado, es una inflación inducida a través de toda esta serie de acciones de saboteo a la economía nacional con la finalidad de obtener un crédito electoral, como lo he señalado. Diputado, me toca ya despedir la entrevista, pero ¿cuál es la expectativa con esta instalación del Consejo de Emergencia Económica? ¿Se va a poder lograr un consenso entre el gobierno y los sectores privados empresariales del país? Mire, nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, contradictoriamente a lo que ha querido señalar algunos voceros de la derecha. En el año 2002, después del golpe de Estado, establecimos una mesa de diálogo bien amplia, pero mientras el gobierno dialogaba, estaban fraguando el paro petrolero. El presidente de la República, una vez que nosotros ganamos las elecciones municipales con más del 75% de la alcaldía, llamó a un diálogo nuevamente y luego nos salieron con el concepto de la guarimba en febrero del año 2014. Nosotros invitamos no solamente a los sectores políticos, sino también a los sectores empresariales, porque ha sido nuestra política a que cada quien debe cumplir su papel dentro de la sociedad. A nosotros nos corresponde direccionar las políticas económicas, tributarias, fiscales, comerciales, industriales, sociales, y al sector, vamos a llamarlo privado, pues también tiene su papel. Esto es un excelente momento para nosotros profundizar la revolución en el área económica y cumplir con el objetivo histórico número 2, la producción de bienes y servicios en función de las grandes mayorías y no la reproducción del capital, es decir, la construcción
de un nuevo modelo de producción económica. Muchísimas gracias al diputado Gracias Ramón a Lobo usted. por acompañarnos acá en Primera Página el día aspiramos de hoy. Que el pueblo venezolano pueda observar ese debate y realmente determinar quiénes son los que están detrás de la guerra económica. Sobre todo lograr estrategias que beneficien al pueblo venezolano que tanto lo necesita. Conversamos con el diputado Ramón Lobo, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Gran Polo Patriótico.